Hoy hablaremos acerca de las razones trigonométricas recíprocas y vamos a empezar a hablar de este tema a partir de un ejemplo. Aquí se nos pide calcular las razones trigonométricas del ángulo beta, teniendo en cuenta este triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 12 y 5 y su hipotenusa 13. Además, podemos señalar con respecto al ángulo beta, que está pintado de color rojo, el cateto adyacente al ángulo beta mide 12 y el cateto opuesto al ángulo beta mide 5. Esto es muy importante a la hora de calcular las razones trigonométricas del ángulo beta. Empezamos calculando el seno de beta. El seno de beta se calcula dividiendo el cateto opuesto de beta, que es 5, sobre la hipotenusa, que mide 13. Ya tenemos entonces al seno de beta. El coseno de beta se calcula dividiendo el cateto adyacente de beta, que aquí es 12, sobre la hipotenusa, cuya medida es 13. Ya tenemos al coseno de beta. Tangente de beta se calcula dividiendo el cateto opuesto de beta, que aquí es 5, sobre el cateto adyacente de beta, que aquí es 12. Ya tenemos también la tangente de beta. Cotangente de beta. Esta razón trigonométrica se calcula dividiendo el cateto adyacente de beta, cuya medida es 12, sobre el cateto opuesto de beta, cuyo valor es 5. Ya tenemos la cotangente de beta. Ahora veamos la secante de beta. Esta razón trigonométrica se calcula dividiendo la hipotenusa, que aquí mide 13, sobre el cateto adyacente de beta, que aquí mide 12. Y por último, la cosecante de beta. La cosecante de beta se calcula dividiendo la hipotenusa, que mide 13, sobre el cateto opuesto de beta, cuya medida es 5. Ahora vamos a comparar los resultados obtenidos en cada una de las razones trigonométricas. Por ejemplo, aquí el seno de beta, su resultado es 5 sobre 13. Mientras que de la cosecante de beta, su resultado es al revés, 13 sobre 5. Eso indica que el seno de beta y la cosecante de beta son cantidades recíprocas o son inversos multiplicativos. Muy bien. También sucede con el coseno de beta y la secante de beta. El resultado del coseno de beta es 12 sobre 13 y de la secante es al revés, 13 sobre 12. Entonces decimos que el coseno de beta y la secante de beta son cantidades recíprocas o inversos multiplicativos. Y por último, la tangente de beta con la cotangente de beta. El resultado obtenido en la tangente de beta es 5 sobre 12 y en la cotangente 12 sobre 5. Eso también hace indicar que la tangente de beta y la cotangente de beta son cantidades recíprocas, es decir, son inversos multiplicativos. Ordenamos aquí. Entonces, seno de beta con cosecante de beta, fíjense que se trata del mismo ángulo, son recíprocos. Coseno de beta con la secante de beta son recíprocos. Tangente de beta y cotangente de beta también son recíprocos. Entonces, de esa manera estamos ingresando a hablar acerca de las razones trigonométricas recíprocas. Vayamos a ver la propiedad que hay en las razones trigonométricas recíprocas. Empezaremos con el seno de beta y la cosecante de beta. Vamos a multiplicar el seno de beta por la cosecante de beta. Y para ello vamos a utilizar los datos, los resultados obtenidos en el ejemplo explicado. El seno de beta es 5/13 en el ejemplo explicado por la cosecante de beta, que se obtuvo 13 sobre 5. Aquí vamos a simplificar 5 con 5, 13 con 13, obteniéndose como resultado 1. Entonces se dice que el seno de beta por la cosecante de beta es igual a 1. Aquí está. Vayamos también a comprobar con el coseno y la secante. Coseno de beta
por secante de beta será igual a 12 sobre 13 por 13 sobre 12. Usamos siempre el ejemplo desarrollado. Simplificamos 12 con 12, 13 con 13 y el resultado es 1. Eso significa que coseno de beta por secante de beta es igual a 1. La razón es la misma que en la anterior. El coseno y la secante son cantidades recíprocas, obviamente de un mismo ángulo, siempre de un mismo ángulo. Por lo tanto, sabemos que dos cantidades recíprocas al multiplicarse siempre nos va a dar 1. Y por último, comprobaremos con la tangente y la cotangente. Tangente de beta por cotangente de beta es igual a 5 doceavos, que es el valor de la tangente en el ejemplo, por 12 quintos, que es el valor de la cotangente en el ejemplo dado. Simplificamos 5 con 5, 12 con 12 y el resultado es 1. Entonces, la tangente de beta por la cotangente de beta es igual a 1. Muy bien. Entonces diríamos que el seno de un ángulo multiplicado por la cosecante del mismo ángulo siempre va a ser igual a 1. Lo mismo va a suceder del coseno de un ángulo por la secante del mismo ángulo siempre va a ser igual a 1. Y por último, la tangente de un ángulo por la cotangente del mismo ángulo será igual a 1. Entonces ahí lo tenemos. De aquí vamos a desprender algunas otras fórmulas. Empezamos con el seno y la cosecante. Si nosotros despejamos aquí la cosecante, el seno que está multiplicando con la cosecante va a pasar a dividir. Entonces nos va a quedar cosecante igual. Repito, el seno está multiplicando a la cosecante. Entonces pasa al segundo miembro a dividir. Quedando entonces cosecante de beta es igual a 1 sobre seno de beta. Y esto expresa que la cosecante de un ángulo y el seno de un ángulo son cantidades recíprocas, como pueden ver ustedes. Ahora, si despejamos aquí el seno de beta sería igual, la cosecante que está multiplicando con el seno de beta pasaría a dividir al 1. Sería 1 sobre cosecante de beta. Y aquí también comprobamos que el seno de un ángulo con la cosecante de un ángulo son cantidades recíprocas, son inversos multiplicativos. Ahora veamos con el coseno y la secante. Vamos a despejar primero la secante. La secante de beta sería igual a 1 sobre el coseno de beta. Ya que el coseno de beta está multiplicando con la secante, va a pasar al segundo miembro a dividir. Ahora despejamos el coseno de beta. La secante de beta está multiplicando con el coseno, entonces la secante pasa a dividir al 1, quedando 1 sobre secante de beta. Aquí también estamos comprobando que la secante y el coseno son cantidades recíprocas. Y por último, tangente con cotangente. Vamos a despejar aquí a la cotangente. Entonces decimos cotangente es igual a 1 sobre tangente, ya que la tangente de beta está multiplicando a la cotangente de beta. Entonces la tangente de beta al pasar al segundo miembro pasa a dividir a 1. Ahora vamos a despejar a la tangente de beta. Entonces decimos que la cotangente de beta que multiplica la tangente de beta pasa al segundo miembro a dividir a 1, quedando tangente de beta igual a 1 sobre cotangente de beta. También aquí comprobamos que la cotangente de un ángulo es recíproco de la tangente del mismo ángulo. Muy bien, estimados amigos, ahora sí, vayamos a ver un par de ejemplos en donde vamos a aplicar todo lo explicado. Entonces veamos el primer ejemplo. Dada la siguiente ecuación que estoy señalando, en el ejercicio se nos pide hallar el valor de x. Vayamos entonces a calcular el valor de x. Según el ejercicio, el coseno de 3x menos 10 grados, que multiplica a la secante de 50 grados, resulta igual a 1. Ahora, si nos fijamos en el primer miembro de la ecuación, tendremos al coseno de un ángulo que multiplica con la secante de un ángulo.
Y aquí lo resaltante es que el producto del coseno y la secante está siendo igual a 1. Esta información es muy importante porque según la teoría que conocemos, esto ratifica que el coseno y la secante aquí son razones trigonométricas recíprocas. Pero sabemos nosotros que si el coseno y la secante son razones recíprocas, esto se da solamente cuando se trata del mismo ángulo. Eso significa que 3x menos 10 grados debe ser igual a 50 grados. Así que pedimos un paso adelante los ángulos, otro más, un último paso. Para que coseno y secante sean razones trigonométricas recíprocas, lo está confirmando y nos está dando 1, los ángulos 3x menos 10 grados y 50 grados deben ser iguales. Esto determina la formación de una ecuación que nos va a llevar a encontrar el valor de x. El negativo 10 va a pasar al segundo miembro a sumar con 50, quedando 3x igual 10 más 50, 60 grados. Ahora, el 3 está multiplicando con el x, así que va a pasar al segundo miembro a dividir a 60 grados. 60 grados entre 3, 20. Entonces, x sería igual a 20 grados. Ya tenemos resuelto este ejercicio. Vayamos a ver un segundo ejemplo. Aquí lo tenemos. Dada la siguiente ecuación, esta que estoy señalando, se nos pide calcular el valor de 2m, sabiendo además que m es igual a esta expresión. Entonces decimos, la ecuación que nos proporciona el problema, se nos pide calcular 2m, y m equivale a esta expresión. Entonces vamos a procesar la información. Vamos a empezar primero simplificando a m. Si nos fijamos, m es igual a un producto de razones trigonométricas. Y ahí nos damos cuenta que la cotangente de beta es recíproco con la tangente de beta. Vamos a juntar la cotangente con la tangente. De esta manera, utilizando la propiedad conmutativa, puedo yo cambiar el orden de los factores. Ahora sí tenemos a la cotangente y a la tangente juntas, y están multiplicando, y según la propiedad de las razones trigonométricas recíprocas, el producto de estas dos debe ser igual a 1. Entonces, en m nos quedaría, ya que toda cantidad multiplicado por 1 da lo mismo, entonces quedaría seno de alfa por tangente de alfa. Aún no hemos terminado, tenemos que hallar el valor de 2m. Para ello debemos encontrar el valor de m. Entonces usaremos esta ecuación. Aquí. En esta ecuación, en el primer miembro nos fijamos y nos daremos cuenta que hay razones trigonométricas que están multiplicando y que además vamos a encontrar razones trigonométricas recíprocas. Tenemos al coseno de beta con la secante de beta. Son razones recíprocas y están multiplicando. También tenemos la tangente de beta con la cotangente de beta. Así que vamos a proceder a hacer las simplificaciones respectivas. Vamos a mover los factores por teoría conmutativa. Sabemos que el orden de los factores no altera el producto, así que vamos a desplazar convenientemente los factores. Ya lo tenemos. El propósito era tener al coseno de beta y a la secante de beta juntos. Como están multiplicando, según la propiedad que hemos visto de las razones trigonométricas recíprocas, esto resulta 1. Por aquí tenemos a la tangente de beta que multiplica con la cotangente de beta. Son recíprocos, su producto es 1. Quedando en esta ecuación solamente el seno de alfa por la tangente de alfa, ya que toda cantidad multiplicada por 1 da lo mismo. Entonces tendríamos simplificada la ecuación. Ahora, si nos fijamos en el primer miembro, nos vamos a dar cuenta que seno de alfa por tangente de alfa es igual a m. Aquí lo tenemos. Hacemos el reemplazo respectivo y obtenemos que m es igual a 2/9. Pero a nosotros no nos piden hallar m, sino 2m. Así que vamos a calcular 2m. Multiplicamos entonces a m por 2. 2/9 por 2. Aquí tenemos una multiplicación de una cantidad entera por una fracción. Entonces cuando se multiplica una cantidad entera por una fracción,
simplemente se multiplica el entero por el numerador, solamente por el numerador, quedando en este caso 2 por 2, 4, 4 novenos. Esto vendría a ser el resultado de calcular 2m. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Estimados amigos, no me queda más que agradecerles por la paciencia nuevamente de escucharme y será hasta otra oportunidad.